Amén. Muy buenas noches para todos los que nos están acompañando una vez más. Una noche fresca aquí en Ciudad del Este, Paraguay, pero agradecidos a Dios por tener una vez más este hermoso momento de poder estar compartiendo juntos la palabra de nuestro Dios. Un jueves más, jueves que llamamos Noche de Milagro, y como siempre decimos, creo que la vida que Dios nos da ya es un milagro. El que sigamos vivos es un milagro. Y si estamos sanos, si estamos de pie, bueno, vivimos con un Dios que hace milagros cada momento de nuestras vidas, ¿no? Y el milagro más grande, el haber nacido de nuevo, por medio de Jesucristo, por medio de su obra redentora en la cruz del Calvario, el ser hoy hijos de Dios. Agradecidos estamos a nuestro Dios, que en esta noche podamos tener un hermoso momento de compartir juntos aquello que nos están acompañando de sus casas, que la presencia de nuestro Dios pueda llegar sobre cada vida, que Dios bendiga en gran manera tu vida. Y si alguien que nos escucha, de repente estás pasando un momento difícil, en un momento de dificultad, en un momento tal vez de muchas necesidades, quisiéramos orar contigo. Si quieres puedes escribir en la página y orar juntos aquí o escribirnos en el privado. Creemos que hay un Dios que sí puede hacer mucho más allá de lo que nosotros pedimos, entendemos y aún de lo que creemos. Dios sigue haciendo milagros. Si estás enfermo, Dios te puede sanar. Sea cual sea tu necesidad, Dios tiene poder. Solamente espera que cada uno de nosotros nos acerquemos con un corazón humilde, reconociendo nuestra necesidad y que necesitamos de su ayuda. Abramos nuestro corazón. Abrí tu corazón allí donde tú estés y Dios está dispuesto. Él no está lejos. Él no te va a decir primero arregla tu situación, ponete bien o sé santito, tal y cual como estamos y como somos. Poner nuestras vidas en sus manos para que Él se encargue de restaurar, de sanar y lo que sea necesario. Damos gracias a Dios por cada uno que nos acompañan ahora y que tal vez en otro momento escucharán. Que Dios esté bendiciendo de gran manera a nuestra familia en Formosa, en Argentina. A veces hay alguien de Buenos Aires que nos escucha también, en España, en México, bueno, en diferentes lugares donde el Señor, la palabra de Dios pueda llegar, que sea de bendición. Y si tú estás escuchando, puedes compartir este video para que tal vez pueda llegar a la vida de alguien que necesita. Alguien, todos necesitamos. No hay una sola persona que diga, hoy estoy demasiado bien, no necesito. Todos necesitamos de nuestro Dios, de su palabra, porque la palabra de Dios es nuestro alimento diario, nuestro alimento que sostiene nuestro espíritu, que nos fortalece nuestro espíritu. Esa es la palabra de Dios. Ella tiene poder para transmitir aquello que Dios tiene para nuestras vidas en esta noche. Que Dios te esté bendiciendo. Quisiera que oremos un momento y descansemos. Vamos a decir, vamos a relajarnos. Tal vez no tengamos motivo, pero en la presencia del Señor, su Espíritu Santo trae paz. Él puede traer paz a tu vida. Así que si estás ahí, simplemente puedes hablar y conversar un momentito con nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este momento precioso que tenemos de poder estar llegando a muchos lugares, a muchas vidas, a muchas personas, a muchas familias con esta palabra. Señor, no es lo que yo prepare, no es lo que yo diga, es tu palabra la que necesitamos. Tu palabra que consuela, que anima, que conforta, que sana, que restaura, que corrige, que exhorta. Señor, tu palabra es perfecta. Ella queremos escuchar. No queremos, Señor, solamente algo que nos emocione. No queremos que simplemente sea un mensaje más, un sermón más. Queremos algo, Dios, que nos ayude a conocer tu voluntad, a conocerte a ti, a acercarnos a ti. Oh, mi Dios, que nuestro corazón sea, mi Dios, cada día transformado, porque no es el hombre, no hay ninguna religión que puede transformarnos ni cambiarnos y mucho menos darnos vida. Solamente
está el poder en tu palabra. Y ella, Señor, pueda bendecir cada vida en esta noche. Y el poder de tu Espíritu Santo, Dios, bendiciendo cada vida. A cada uno, Señor, tú conoces la circunstancia, pero hay poder en tu nombre, hay poder en tu palabra, hay poder en tu presencia. Y que tu Espíritu Santo abre los ojos de nuestro entendimiento para comprender tu palabra, amado Dios. No queremos que sea un simple conocimiento en nuestra mente, sino sea palabra revelada, que transforme, que cambie y, Señor, que realmente obre en cada uno de nosotros. Bendecimos cada familia, cada persona que nos escucha. Y, Señor, desde aquí el poder de tu Espíritu Santo pueda fluir, Padre, para traer conforme a la necesidad de cada uno. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, en quien tenemos vida eterna, salvación y en quien tenemos todo lo que necesitamos. Gracias, mi Dios. Guíanos en todas las cosas en esta hora. Dejo bajo tu dirección, Espíritu Santo de Dios, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. 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 Agradecido estamos a nuestro Dios de que tenemos la oportunidad de compartir esta palabra que nos ha dejado, que es para nuestra enseñanza. El deseo de nuestro Dios es que conozcamos su voluntad, que conozcamos sus caminos, que les conozcamos a Él. Muchas veces mucha gente se pregunta, ¿y cómo le conocen a Dios? ¿Cómo le pueden ver? Porque muchos quieren ver con sus ojos naturales o piensan que es por un cuadro pintado en la pared o por tener algún objeto. No, Dios es espíritu y es verdad. Y dice que los que se acercan a Él, que se acercan en espíritu también y en verdad, aquellos que le adoran, aquellos que le buscan, y es algo que da testimonio a nuestro espíritu. Y aquellos que tienen su Biblia en esta noche pueden abrir conmigo y vamos a compartir un pasaje en el primer libro de Samuel, donde nos relata, podemos decir, situaciones cambiantes. En un solo capítulo vamos a encontrar varias situaciones, ¿no? De júbilo, de victoria, de tristeza, de dolor, porque Dios nos ha advertido que mientras estemos en este mundo, mientras que pasemos por esta vida, que nos preparemos. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. O sea que no importa que seas hijo de Dios, y no importa que a veces tenga toda la plata o aparentemente tener todos los recursos y parece que todo está bien, siempre vamos a atravesar momentos difíciles, vamos a pasar circunstancias, situaciones, y lo que Dios nos promete es que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Nunca, nunca vamos a estar solos. A veces nos quejamos, nadie me quiere, nadie me hace caso, nadie me escribe, nadie me llama, nadie me ama. No, es simplemente porque no le conoces a Dios. Él nunca, nunca te va a abandonar. Él está allí presente. Su presencia es real. Y a veces sé que estamos en una situación y tal vez le gritamos a Dios para que nos saque de allí. Y Dios dice, yo no te quiero sacar de allí, yo quiero atravesar contigo. Por eso dice que cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, yo voy a estar contigo. Él va a estar con nosotros presente. Nunca vamos a poder, desde luego, solo, porque somos frágiles, débiles, flacos. No vamos a poder solo. Pero ahí está el Señor para sostenernos. Así como cuando el profeta Daniel estuvo en la cueva de los leones, ¿no es cierto?, rodeados de leones que estaban dispuestos a devorarle, pero dice que había una cuarta persona que estaba con él, había alguien que estaba con él allí, y era nuestro Dios. Él promete estar con nosotros en cada circunstancia, así que Él sigue siendo real y verdad hasta el día de hoy. Y en este capítulo vamos a mirar algunas cosas bastante interesantes, un momento en la historia de Israel, vamos a decir, que nos cuenta no algo muy lindo, no algo muy agradable, pero también damos gracias a Dios de que es el Dios que puede transformar muchas veces, puede cambiar una circunstancia en un cerrar abrir de ojo. Es aquel que puede producir un milagro, tal vez instantáneo, y todos quisiéramos ese milagro instantáneo. Muchas veces sucede, muchas veces va a pasar un tiempo, muchas veces va a pasar mucho tiempo, pero la palabra de Dios es verdad, es segura y se va a cumplir. Eso sí tenemos por seguro, ¿no? Bueno,
tenemos un relato bastante triste. Vamos a comenzar abriendo en el capítulo 4 del primer libro de Samuel. En el capítulo 4 sabemos que eran tiempos antiguos, de tanto en tanto las naciones iban a la guerra, posiciones, y no sé si decir que era algo normal, de tiempo en tiempo los pueblos y las naciones entraban en batallas y en guerras, ¿no? Y el pueblo de Israel no estaba ajeno a eso. Perdón, en el capítulo 4, ¿no? Dice, comenzando los primeros versos, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Ciro el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los hijos y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Y bueno, y continúa después, ¿no? Hasta donde el Señor nos permita, vamos a compartir. Pero como digo, es un relato bastante interesante. Podríamos hablar de muchísimas cosas, pero creo que en muchas cosas lo que el pueblo de Israel pasaba, le ha pasado, y como no hace mucho compartíamos cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios que todo lo que Israel pasó, que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza. Algo nos quiere enseñar Dios, algo vamos a aprender, ya sea si es malo para no cometer ese error, no fracasar en lo mismo, y si es bueno para que podamos aprender. Dios ha dejado las cosas escritas en su palabra, no para cumplir un libro, no para rellenar un libro, no porque quiera ser un escritor más, sino principalmente para cada uno de nosotros. Y en este capítulo 4 dice que todo Israel sale en batalla contra los filisteos. Algo interesante es que cuando miramos, por ejemplo, en los libros anteriores, principalmente el libro de Josué, encontramos que siempre era Dios el que ordenaba, el que guiaba las batallas. En este pasaje no encontramos en ningún momento que Israel haya orado, haya pedido a Dios dirección, haya pedido a Dios protección. No encontramos a la nación de Israel en esta situación de decir: bueno, estamos por ir a la guerra, pongámonos en la mano de Dios, pidamos a Dios que pelee con nosotros o por nosotros, busquemos la voluntad de Dios, busquemos la dirección de Dios. No pasó en ningún momento, ni siquiera por el pensamiento de alguno de ellos. Simplemente dice, ordenaron la batalla y salieron a pelear. Y lógico, el resultado, como se dice, es más que obvio, ¿no? Israel cae derrotado, cae vencido. Y como dije, muchas cosas siempre podemos aprender. No digo que nosotros salgamos a batallas así naturales como Israel, no estamos en guerra tampoco, pero entendemos que muchas veces se van a presentar circunstancias en nuestras vidas. Qué bueno que es cuando oramos, pedimos dirección a Dios, buscamos la voluntad de Dios, dejamos que Dios intervenga en todas las cosas, y no como Israel, que después que vuelven derrotados, los ancianos la primera cosa que dicen y que reclaman es: ¿por qué
nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Es fácil echarle la culpa a Dios, principalmente de lo malo que pasa, de la derrota que tengamos o de las cosas que nos suceden, de lo que no nos sale bien. Qué fácil es echarle la culpa a Dios, ¿no? Porque casi siempre en nuestra boca lo primero que viene es ¿por qué Dios permitiste? ¿Por qué, Señor? Pero pocas veces verdaderamente buscamos y ponemos las cosas en las manos y bajo la dirección de nuestro Dios. Y todo es mucho más peligroso, es mucho más difícil, estamos mucho más propensos al fracaso y a la derrota cuando no buscamos la dirección de Dios en todas las cosas. Israel sale a la batalla, tal vez ya confiado, somos el pueblo de Dios, seguro que vamos a ganar. La autoconfianza es muy peligroso. Cuando ya confiamos en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, yo sé hacer luego, yo ya conozco luego, yo ya entiendo, yo ya sé, es como que estamos ya entrenados, preparados, pero las cosas de Dios sabemos día tras día, momento tras momento, necesitamos poner en sus manos todas las cosas. No confiemos en nuestra capacidad, nuestra habilidad. Tal vez hacemos las cosas ya porque es normal. Yo ya tengo mi trabajo, así que ¿para qué le voy a pedir a Dios que me bendiga, que me guarde, que me dé habilidad o que me ayude o que bendiga? Y tal vez de repente me salió mal mi trabajo, entonces, ay Señor, ¿qué pasó? Entonces, en todo momento, en todo lugar, debemos darle a Dios la prioridad y siempre buscar su dirección. Israel sale a la batalla como si fuese nada. Tal vez ya creían a los filisteos vencidos, somos el pueblo de Dios, Dios está con nosotros, ya lo daban por sentado. O tal vez pensaban, tenemos un gran ejército, tenemos muchas armas, así que va a ser fácil vencerle a ellos. Ahora se encuentran de que tienen que correr avergonzados, vencidos, y cuando vuelven, la primera pregunta es, ¿por qué Dios nos hirió? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué nos ha pasado? Y sé que es bueno analizar muchas veces por qué pasan las cosas, pero lo triste es que el ser humano tiene la tendencia de casi siempre echarle la culpa a Dios. Pocas veces vamos a escuchar que alguien diga, wow, me salió todo bien, estoy siendo bendecido, gracias a Dios, le doy la gloria a Dios. No, es como que ya es normal. Pero cuando sucede algo que no esperábamos, que es malo, ahí sí nos acordamos. ¿Y por qué Dios? ¿No? ¿Y por qué Dios? No, no, Dios está presente, pero el que no le tenemos presente somos nosotros. Ahora vienen, dice, los ancianos, ¿por qué nos ha herido Dios? Y a alguien se le viene la idea y dice, vamos a traer el arca. Y los que entendemos o leemos un poco la Biblia y los que vamos a la iglesia tal vez, ya sabemos a qué se está refiriendo. El arca era, ¿no es cierto?, como se dice normalmente, una caja de madera cubierto de oro, donde tenía una capa revestida de oro con los querubines, que era el arca que representaba la misma presencia de Dios, el arca que estaba en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año con la sangre del Cordero Pascual. Bueno, el arca era la representación de la misma presencia, de la misma gloria de Dios. Y parece algo muy bueno, muy lindo, que alguien se acuerde y dice, estamos siendo derrotados, fuimos derrotados, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Sé que suena algo lindo y parece una gran revelación. Vamos a traer el arca. ¿Por qué? Porque como digo, el arca representaba la misma presencia de Dios, no de un Dios más, no de un ídolo más, sino del mismo Dios soberano y todopoderoso, ese Dios que había libertado a Israel de la esclavitud de Egipto, que les hizo pasar todo el desierto, que los introdujo en la tierra de Canaán, ese Dios soberano, todopoderoso que Israel conocía muy bien, o por lo menos creían conocer. Y los ancianos dicen, vamos a traer el arca para que pelee y para que nos salve de nuestros enemigos. Es muy buena idea.
Pero como decimos muchas veces, otra vez la tendencia humana es recurrir a Dios cuando ya tenemos serios problemas, cuando nos damos cuenta que todo está saliendo mal, cuando nos damos cuenta de que se nos viene fea la mano, ahí nos acordamos de Dios. ¿Por qué Israel, antes del primer paso de la batalla, ya no dijeron, vamos a ir a la guerra? ¿Por qué no hacemos esto? Por lo menos vamos a orar, vamos a buscar dirección de Dios. Ahora que se sienten derrotados y vencidos y avergonzados delante de sus enemigos, recién a alguien se le ocurre y dice, vamos a traer el arca para que nos salve. Sé que muchas veces tenemos esta tendencia, como digo, de correr a Dios cuando nos damos cuenta que salió todo mal, que nuestros planes no funcionaron, que lo que pensábamos que iba a salir todo bien, salió todo mal. Cuando nos damos cuenta de que estamos en serios problemas, entonces, ay Señor, socorro Señor, que también no digo que esté mal, por lo menos, ojalá que siempre a tiempo reconozcamos, nos humillemos y le digamos a Dios, Dios, te pido perdón, estuve haciendo todas las cosas a mi manera, como a mí me parecía, yo creía que ya sabía todo, de que ya tenía todo planificado, que esto iba a salir bien y me di cuenta de que no funcionó. Me arrepiento, te pido perdón, necesito de tu ayuda. Si hay humildad y reconocimiento, gracias a Dios. Pero también no queremos usar a Dios como una segunda alternativa o como cuando ya no me funcionó lo que yo quería o lo que yo pensaba o lo que yo estaba teniendo planificado. Entonces, bueno, Señor, te voy a dar una oportunidad. No, nosotros como hijos de Dios siempre tiene que ser Dios el primero delante de nuestro Dios. La primera cosa que tenemos que buscar, lo primero que tenemos que poner en nuestras vidas. Pero bueno, por lo menos dice, vamos a traer para ver si que nos salve de nuestros enemigos. Dios es soberano y todopoderoso. Pero ahora Israel se acuerda de que hay un Dios. Ahora dice, vamos a traerle. Pero, ¿qué pasa? Dice el verso 4, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¿Se acordaron de que había un arca que representaba la misma presencia de Dios, la gloria de Dios, ese Dios soberano y todopoderoso? Y se lo mandan a buscar, traen el arca, y cuando el arca llega en medio del pueblo de Israel, dice el verso 5, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. ¡Wow! Qué impactante habrá sido eso. Como decimos comúnmente nosotros acá en nuestro idioma guaraní, ñanemo pinimbano, ¿cierto? Habrá subido algo por cada soldado que estaba allí al ver el arca que entraba, porque ellos sabían que representaban a la misma presencia soberana del Dios de toda la tierra. Así que hubo un grito, dice, de júbilo tan grande que la tierra tembló. Había una emoción tan fuerte en medio de ese ejército que todos gritaron y tembló, y que los mismos filisteos escucharon. Y al escuchar los filisteos, dice que se les contó que el arca estaba viniendo y que vino, y ellos mismos ahora sienten temor, ellos mismos reconocen que eso no era simplemente una caja de madera revestida o cubierta de oro, sino que ese Dios que representaba realmente era un Dios todopoderoso. Así que produjo un impacto de emoción, de júbilo en Israel y un temor tan grande entre los filisteos que ellos mismos dicen, ¡ay de nosotros! Ahora sí que estamos fritos, ahora sí que estamos perdidos. Pero algo interesante que quisiera compartir con ustedes, porque hasta aquí vemos la historia, que si leemos todo el capítulo 4, lamentablemente termina en un pero gran fracaso, más grande todavía. Cuando leemos los primeros versos del capítulo 4, dice que en la batalla cayeron como 4,000 hombres.
Pero cuando leemos todo el capítulo 4, la parte final, encontramos una desgracia tan grande que no solamente cayeron totalmente derrotados, sino que la misma arca cae en poder de los filisteos. Y el versículo 4 que leíamos dice: envió el pueblo a Silo y trajeron de allí el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Porque era algo que solamente los sacerdotes podían transportarlo. No podía cualquier persona transportar esto. Así que Ofni y Fines eran los hijos del sumo sacerdote Elí. Y ellos estaban trayendo el arca y trajeron el arca. Y cuando trajeron en medio del pueblo de Israel, dice que todo Israel se emocionó tanto que ese grito hizo temblar toda la tierra. Pero lo que quiero compartir con ustedes es que hasta aquí parece todo algarabía, júbilo, regocijo, y probablemente se emocionaron tan grande, pero les duró poco. Ahora, ¿por qué? Porque aunque el arca que estaba representando a ese Dios tan grande y soberano y todopoderoso, sin la presencia verdadera y real de ese Dios, era simplemente un cajón revestido de oro. Pero peor todavía, los que los traían. Dice que los que trajeron eran Ofni y Fines, los sacerdotes de ese tiempo. Y como digo, tengamos presente que esa arca está representando a la misma gloria de Israel, la misma gloria del Dios de Israel. Que cuando viene, lógico, los soldados vieron, el ejército vieron y produjo en ellos una emoción muy grande. Pero los que estaban trayendo el arca, ¿quiénes eran? Quiero que me acompañen y miremos un poquitito el capítulo 2. Porque el capítulo 2, el verso 12 nos dice algo muy triste. El capítulo 2, el verso 12 dice así la palabra de nuestro Dios: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¡Qué triste! Estos mismos hombres eran los que habían llevado el arca en medio del pueblo, del ejército de Israel. Ahora la palabra de Dios dice aquí que ellos eran hombres impíos, aunque eran sacerdotes. Pero si ustedes miran y miramos a la luz de la palabra, como ellos vivían, la palabra dice que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. La forma en que vivía, la actitud que tenían, el comportamiento que tenían, verdaderamente no reflejaba absolutamente nada que ver con el título que tenían. Ellos eran hijos del sacerdote Elí, por lo tanto, por ley vamos a decir, por mandamiento de Dios, les correspondía también el sacerdocio. Y eran lo que tenían que ministrar en el templo y las cosas de Dios. Pero aquí dice la palabra que ellos eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Fíjense quiénes eran los que estaban trayendo el arca en medio del ejército de Israel. ¿Les parece? Dice el verso 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y si miramos los versículos anteriores, ustedes se van a dar cuenta la barbarie que cometían, la vida totalmente desordenada que llevaban. Nada que ver con lo que ellos estaban representando. Ahora Israel está en apuros, Israel está siendo derrotado, mandan a traer el arca. ¿Quién trae el arca? Ofni y Fines, estos dos hombres,
que la misma palabra dice que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pero traen el arca y todo Israel se emociona, grita, hace temblar la tierra. Pero les duró muy poco. ¿Por qué? Porque creo que muchas veces la misma cosa está pasando en este tiempo. Se habla mucho de la gloria de Dios, se habla mucho de la presencia de Dios, de la santidad de Dios. Se habla mucho de lo sobrenatural. Se habla de muchas cosas a veces. Y encontramos hoy que son cosas que emocionan. Cosas que, diríamos, nos da piel de gallina a veces cuando escuchamos. Pero ¿quiénes son los que están trayendo? ¿Quiénes son los que aparentemente están trayendo esa gloria, esa presencia? ¿Serán hombres verdaderamente llamados por Dios, consagrados a Dios, hombres espirituales, hombres que están viviendo en santidad, hombres que verdaderamente, personas, hijos que están siendo realmente instrumentos santos en la mano de Dios? Porque ellos traen el arca y todo Israel se emociona. Y mirando un poco, creo que en estos tiempos está pasando la misma cosa. Muchas personas hablan de traer la presencia de Dios. En estos tiempos de crisis que estamos viviendo a nivel mundial con el tema del coronavirus y todo aquello, ustedes saben que se está cuestionando mucho porque tantas personas que hablaban tan grande, que gritaban y que se emocionaban y que iban a tomar toda la tierra y que iban a poseer esto y que iban a poseer lo otro, y se hablaba de muchas cosas grandes. ¿Qué pasa hoy? Porque la gloria de Dios no viene por emoción. La presencia de Dios no es por emoción o por gritar o por pronunciar algunas palabras. La presencia de Dios, para que verdaderamente traiga victoria a nuestras vidas, va a ser traída solamente por hombres verdaderamente santos y llenos de Dios. Ovni y Fines no eran nada. La palabra dice que eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Dios, pero trajeron el arca. Sí, trajeron la madera, trajeron el utensilio, pero no realmente la presencia de Dios. Hoy hay mucha emoción. Hoy suceden muchas cosas que emocionan dentro de las iglesias y que muchos lo llaman la gloria de Dios. La emoción no tiene nada que ver con la verdadera presencia de Dios. La emoción, a veces sí, lloramos, tenemos ganas de saltar, de gritar también, pero si a eso le llamamos presencia de Dios, tenemos que preguntar, ¿trae victoria a nuestras vidas? ¿Nos lleva a más madurez, a más espiritualidad, a más conocimiento de Dios? Oye, muchos también, con mucho temor delante de Dios voy a decir que probablemente también hombres impíos que no conocen a Dios, pero hablan de Dios, mencionan a Dios y hablan grandes cosas y que producen emociones en las personas, que tal vez, así como todo Israel, gritaron de júbilo. Pero vamos a mirar unos versículos más adelante, después están totalmente derrotados. Porque la presencia de Dios solamente viene cuando hay vida consagrada, vida de santidad, vida de pureza. Es lo único que verdaderamente puede traer la presencia de Dios. La emoción es fácil. Cualquiera que sabe manipular las emociones, los sentimientos, lo puede hacer. Y hoy hay muchos. No recuerdo muy bien exactamente la frase, pero hace poco volví a leer, alguien había compartido, donde Spurgeon, uno de los grandes predicadores de tiempos antiguos, él decía que llegaría el tiempo dentro de las iglesias donde van a ver, él creo que decía, payasos entreteniendo a las cabras. Y verdaderamente creo que muchas veces hoy, dentro de las iglesias, hay muchas emociones, muchos gritos, muchos saltos. Ahora, si a eso le llamamos presencia de Dios, tenemos que pensar bien.
Las emociones, es lindo a veces, como vuelvo a decir, levantamos la mano, glorificamos. Pero la presencia verdadera de Dios va a traer victoria a nuestras vidas. Nos va a llevar de victoria en victoria. Pero muchos de los que a veces gritan y tomo esto y poseo lo otro y agarro aquello, terminan después en grandes fracasos. O están viviendo de esa manera. Ovni y Fines trajeron el arca, pero ellos no eran hombres consagrados, hombres que conocían a Dios, hombres que estaban rendidos al servicio de Dios. La palabra dice que eran hombres impíos que no conocían a Dios. Imagínense, ¿en manos de quién estaba el arca? Hoy muchos agarran la Biblia, hablan de Dios y hablan grandes cosas, que la gente se emociona, que la gente llora. Pero ¿cómo termina todo? Hoy más que nunca escuchamos y vamos a seguir escuchando de repente a grandes personalidades a nivel mundial en el mundo evangélico, después terminando en grandes vergüenzas y fracasos. Que el Señor nos guarde, que verdaderamente el Señor nos libre. No queremos solamente aparentar o simplemente emocionarnos. La emoción no nos va a llevar muy lejos, se termina rápido. Las emociones hoy están, pero mañana, ¿qué pasa? Se terminó. Lo único duradero, lo único bueno y verdaderamente satisfactorio es la verdadera presencia de Dios. Pero eso tiene que ser traído por hombres llenos de Dios, llenos de santidad, no como Ovni y Fines. Porque cuando mandaron y trajeron el arca, dice que todo Israel gritó de júbilo al ver el arca y tembló. Y los filisteos también comenzaron a temblar y tuvieron miedo. Y dicen, si Dios vino en medio del pueblo de Israel, ¡ay de nosotros! Porque ese Dios fue el que dividió el Mar Rojo, el que secó el Jordán, el que destruyó a todas las naciones de los amorreos. Ellos sabían quién era ese Dios. Pero una cosa es que hablemos de Él y otra cosa es que creamos verdaderamente a Él. Porque tristemente encontramos la situación en la que ellos estaban. Y más que nunca en este tiempo, la iglesia del Señor necesitamos entender de que necesitamos una presencia verdadera, genuina, de la gloria de Dios, de su poder, de su grandeza, pero genuinamente. No nos vamos a la iglesia a buscar emociones. Esa presencia real nos lleva a la humildad, a la sencillez. Esa presencia real de Dios nos lleva a tener un corazón quebrantado, compungido. No solamente emocionarnos. La presencia verdadera de Dios desnuda muchas veces nuestro corazón, nuestra realidad, nuestra condición. La presencia verdadera de Dios no es solamente para emocionarnos. Nos lleva a reconocer su grandeza, su poder, a postrarnos delante de Él. Y muchas veces con vergüenza porque desnuda nuestro corazón. Pero la presencia verdadera de Dios viene a través de vidas consagradas, vidas rendidas, vidas en santidad. No como Ovni y Fines, hombres perversos, corrompidos, que se burlaban prácticamente de las cosas de Dios, que vivían desordenadamente. Y más que nunca en estos tiempos, en la iglesia, en estos tiempos vamos a ver a hombres que viven totalmente desordenados, fuera de los principios y los valores de Dios, pero van a hablar de grandes cosas, saben hablar, saben tocar las emociones, y mucha gente va a seguir, se va a emocionar, va a llorar, pensando que eso es la presencia de Dios. Tenemos que entender, pedir a Dios discernimiento. Porque cuando llegó, dice, y los filisteos se enteraron, tuvieron miedo. Y Hebreo dice que los demonios saben y conocen a Dios y tiemblan. Pero del verdadero Dios. No solamente de algunas palabras repetidas o algunas cosas que pensamos. El diablo tiene
temor y tiene miedo y tiembla de la verdadera presencia de Dios. Y él sabe en la vida de quién verdaderamente está la presencia de Dios. Él conoce, el enemigo sabe quién verdaderamente está lleno de la presencia de Dios. Y no solamente el que habla, el que grita y que toca las emociones. Omni fines trajeron el arca, pero no le dio la victoria a Israel, sino pasaron la mayor vergüenza de sus vidas. Porque a pesar de que los filisteos sabían y conocían a Dios, pero Israel lamentablemente no estaba viviendo en obediencia a ese Dios verdadero. Y dice el versículo 10 del capítulo 4, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Omni y Fines. Qué tristeza, qué dolor, qué vergüenza para el pueblo de Israel. Ahora, unos versículos anteriormente a esto nos encontramos de que Israel vibró, Israel gritó, la tierra tembló y los filisteos escucharon y ellos mismos se atemorizaron. Pero el gritar, el zapatear y el hablar fuerte, eso no trae derrota a nuestro enemigo. La verdadera derrota a nuestro enemigo va a traer cuando creemos, cuando vivimos la verdadera palabra de Dios y estamos verdaderamente caminando en obediencia con Dios. Los ritos, las costumbres o los métodos no nos van a dar la victoria. La victoria viene por creer, por confiar y por caminar en obediencia a la verdadera palabra de Dios. Omni fines eran hombres, dice, impíos que no conocían a Dios, menospreciaban las cosas de Dios. Y hoy más que nunca encontramos también, y cada día vamos a encontrar más, personas de esta manera, que muchas veces van a hablar de grandes cosas, van a tal vez mencionar grandes cosas, pero no trae victoria. No nos lleva verdaderamente a conocer y a caminar con Dios. El hablar, el gritar, el zapatear, el hacer cosas, no le hace temer a nuestro enemigo, no trae derrota a nuestro enemigo. Y entonces grandes cosas que a veces hablamos y decimos, pero terminamos en grandes fracasos y derrotas. Simplemente para comparar un poquitito, quisiera leer con ustedes en Judas. Está casi pegado a Apocalipsis, ya el último. Sabemos de que el apóstol Pablo mismo habría advertido mucho en sus últimas cartas. Y Judas es un solo capítulo, así que el versículo 4. Vamos a leer el verso 3 también. Judas, el verso 3 y 4 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez dada a los santos. Que ha sido una vez dada a los santos. Judas dice: yo le estoy escribiendo algo que es común entre nosotros, la salvación por medio de Jesucristo, para que contendáis, para que peleéis, dice, ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a cada uno de nosotros. Nuestra batalla es espiritual, nuestra lucha es espiritual en este tiempo, y tenemos que estar preparados para defender nuestra fe más que nunca, que está siendo atacada. Hay una falsa fe. Hoy hay mucha emoción, pero poca fe. Hay muchas palabras, pero poca verdad. Entonces, más que nunca, tenemos que estar preparados. Más que nunca tenemos que prepararnos para guerrear y batallar en defensa de la verdad. Y dice el verso 4 de Judas: porque algunos hombres han entrado
encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Leíamos en Samuel que decían por los hijos de Elí, omnifinen, hombres impíos que no conocían a Dios. Y vamos a escuchar, y ya estamos escuchando cosas que a veces nos asustan dentro de las iglesias, dentro del mundo evangélico, vamos a decir. ¿Por qué? Porque cada vez van a aparecer más y más hombres impíos, revestidos, encubiertos. Y muchas veces por la gente que no quiere buscar a Dios, que no ora a Dios, que no pide discernimiento, que no son espirituales, van a ser llevados, van a ser engañados. Y lamentablemente el nombre de nuestro Dios vituperado, el evangelio vituperado. Pero que Dios guarde nuestros corazones. No queremos dejarnos guiar por emociones, por sentimientos. Porque muchos le llaman al griterío, le llaman unción. Al gritar fuerte le llaman poder. Y sé que a veces tal vez nos emocionamos un poco y hablamos fuerte, pero no quiere decir que en eso esté el poder. El poder está en una vida consagrada, rendida a Dios, en obediencia a Dios. Ahí está el verdadero poder. Y Judas ya también avisó. Van a, dice, entrar encubiertamente hombres impíos, sin temor alguno. Van a agarrar la Biblia y van a hablar demasiado lindo, demasiado emocionante, demasiado bien preparado. Y la gente que no le gusta leer su Biblia, que no quiere buscar a Dios, que no busca a Dios, va a ser engañada. Así como cuando el arca vino en medio de Israel y todo Israel gritó porque el arca estaba ahí, pero los que lo traían eran hombres que ni conocían a Dios. Entonces nunca le va a dar la victoria. Nunca le va a llevar en victoria. Segunda Timoteo capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 2. Vamos a leer el 1. Segunda Timoteo capítulo 3. Porque la palabra ya nos advirtió hace casi 2000 años. Ya fue escrito para avisarnos, para advertirnos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y estamos, y más que nunca. Ahora, no solamente peligrosos por Satanás y los demonios, ni por el mundo. Lamentablemente hoy el mayor peligro está en medio nuestro, en las propias iglesias, de personas no convertidas, de personas no renacidas, pero que van a usar el nombre de Dios, que van a usar la Biblia y que van a ser instrumentos de Satanás. Y tenemos que tener los ojos bien abiertos y tenemos que conocer de verdad a Dios. Tenemos que llenarnos verdaderamente de Dios para poder saber, discernir y diferenciar. Hoy la mayoría se llenan. Cuanto más ruido, cuanto más luces. Y necesitamos poner muchas cosas dentro del templo. Y yo he participado en muchos congresos y he participado en algunas reuniones donde muchos vienen, líderes de grandes iglesias, y dicen, tenemos que motivar a la gente y tenemos que hacer esto y poner aquello y poner lo otro para que la gente se sienta atraída a entrar, para que le guste el sonido, para que le guste las luces, para que le guste aquello. Entonces, aquel impío que está acostumbrado a ir a una discoteca, entra a la iglesia y se siente cómodo porque se siente casi de la misma manera. Las palabras cambian en las canciones tal vez, pero no hay presencia de Dios. Simplemente la carne se siente cómoda. Y si la carne se siente cómoda en la iglesia, entonces estamos mal. Porque la carne nunca se va a sentir verdaderamente cómoda donde está la presencia de Dios. Nuestra carne nunca va a estar cómoda y se va a sentir bien donde verdaderamente está la presencia de Dios.
Y muchos hoy tratan de presentar lo más agradable posible. No estoy diciendo, vamos a estar sin silla, siéntense en el piso, hay que hacer sufrir la carne, no hace falta comprar lindas luces. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo cuando vamos a tratar de complementar con cosas para hacer sentir bien a la gente. Pero no hay transformación, no hay cambio. Siguen con los mismos vicios, con los mismos pecados, siguen luchando con las mismas tentaciones, siguen con las mismas situaciones. Sin un cambio verdadero en sus vidas, sin ver victorias transformadoras en sus vidas. Y el Evangelio es para eso, no solamente para salvar, transformar nuestra vida y moldearnos a la imagen de Cristo. Esa es la esencia del verdadero Evangelio. Transformarnos cada día, hacer morir cada día lo mundano y lo terrenal y lo carnal en nosotros para que Cristo viva en nosotros. Y eso no es emoción. Y Pablo ya nos advirtió también. Porque habrá, dice el verso 2, hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, y dice, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Ahora, no está hablando de gente en el mundo o gente allá afuera de la iglesia, está hablando de gente dentro de la iglesia y probablemente, muchas veces, gran parte de ellos liderando, pastoreando. Y dice el verso 5, que tendrán apariencia. Y todos sabemos muy bien lo que es apariencia. Porque casi todos nosotros sabemos muchas veces aparentar bien. Y aparentar es mostrar lo que no somos. Y estas personas dicen que tendrán apariencia de piedad. Vos les mirás muy santos. Muchos hoy lamentablemente casi que se postran delante de ciertas personalidades. Porque toca nuestras emociones, nuestros sentimientos. Apariencia, no piedad de verdad, apariencia de piedad. Por eso el pueblo de Dios necesita, los hijos de Dios necesitan ser despertados, lean su Biblia, estudien su Biblia, oren, llénense de Dios, llénense del Espíritu Santo, llénense del fuego de Dios para que verdaderamente seamos guardados y librados. Tendrán apariencia de piedad. Imagínense Ofni y Fines trayendo el arca, pero hombres impíos que no conocían a Dios. Muchos hoy que ni tienen idea de quién es Dios, pero van a hablar de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. No vamos a poder librarnos de ellos. No vamos a orar para que se vayan todos al infierno. Dejemos en la mano de Dios, pero guardemos nuestra vida. Busquemos nosotros la santidad, la pureza, la verdad. Busquemos llenarnos de verdaderamente de Dios. Busquemos esa verdad genuina, pura, limpia, santa. Porque seguirán habiendo hombres como Ofni y Fines. Y traen el arca y todo el mundo se emociona, grita. Pero terminan en grandes fracasos, en grandes derrotas. ¿Por qué? Porque no es la presencia de Dios. Emocionarnos no es presencia de Dios. Tenemos que diferenciar. Porque la presencia verdadera de Dios nos transforma, nos cambia, nos liberta, nos amonesta, nos hace sentir incómodo a veces cuando no estamos bien con Dios. Cuando hay cosas que tenemos que arreglar con Dios, nos incomoda, pero nos lleva a victoria. Ahora, cuando miramos en la vida de Israel, encontramos algo muy lamentable. ¿Y cómo termina todo esto? Como leímos, cayeron, fueron derrotados, el arca fue tomada. Hoy los religiosos hablan más de Dios que los verdaderos cristianos. Muchas veces estamos diciendo, hay movimientos.
que mencionan a Dios, oran a Dios, hasta hablan en lenguas, pero no son hombres, hijos de Dios. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde están verdaderamente aquellos que tenemos que anunciar al Dios verdadero? Están cayendo en manos de gente que no conoce a Dios. Y dice que el arca fue tomada, y para hacerlo más corto, vienen algunos que escapan de allí corriendo desesperados. Y Elí dice, estaba sentado a la puerta del templo, esperando. El verso 16 dice del capítulo 4, dijo pues aquel hombre Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí le dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó de delante de los filisteos. Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finehas, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Porque tarde o temprano la verdad solamente triunfará. Lo demás quedará en derrota, en vergüenza. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Lo falso no nos lleva a la vida. Y dice después, el verso 19, y su nuera, la mujer de Finehas, que estaba encinta cerca del alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Vemos en qué gran desastre terminó todo esto. No solamente Israel derrotado, ahora el sumo sacerdote, el líder que estaba allí o que tendría que estar liderando, cae de espaldas, se desnuca y muere. Mueren los dos hijos, sus dos hijos, Ofni y Finehas. Ahora muere su nuera. Y dice el verso 21, y llamó al niño que estaba naciendo, diciendo, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Cómo termina todo esto? El sacerdote muerto, los dos hijos muertos, la nuera muerta. Y en medio de eso nace alguien que tristemente probablemente habrá quedado para el resto de su vida marcado ese día. Porque el nombre que le ponen era una realidad que probablemente en la mente de Israel habrá quedado grabada por toda su vida. El día que el arca de Dios fue tomada, que pensaban que le iba a dar la victoria, que pensaban porque traían el arca ya iban a tener la victoria asegurada. Y no sucedió así. ¿Por qué? Porque ellos confiaron en un mueble y no en el Dios soberano y todopoderoso. Muchas veces podemos confiar en lo que hacemos, o porque hacemos así, porque hacemos esto, pero nuestra confianza no está en método, no está en objeto, no está en cosas, sino nuestra fe puesta verdaderamente en el Dios todopoderoso. Y ese día nace un niño y le ponen por nombre Icabod, que literalmente quiere decir sin gloria. Así que imagínense cada vez que le llamaban Icabod. ¿Y por qué? Porque ese día fue la vergüenza más grande de Israel. Ahora imagínense la vida de este niño. El mismo día murió su abuelo, murió su papá, murió su mamá. Qué historia, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque no fue a la manera de Dios. No estaban actuando y haciendo verdaderamente conforme a la voluntad de Dios. Lo que estaban administrando en ese momento las cosas de Dios no eran hombres
que estaban caminando en la voluntad de Dios. ¿Y qué va a llevar? ¿A dónde va a llevar al pueblo? Simplemente a un gran fracaso, a una gran derrota. Y cuando miramos todo esto, dice, se quedaron sin gloria porque la misma arca fue agarrada, fue llevada por los enemigos. Y nos preguntamos hoy tal vez nosotros, ¿dónde está la gloria de Dios? ¿De qué manera se está manifestando la gloria de Dios? En estos últimos tiempos, ¿en manos de quién? ¿Quiénes son los que están administrando? Dice la palabra que el Señor viene a buscar una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Pero hoy se está confundiendo mucho con modernismo. Se confunde mucho por las cosas emocionales que suceden dentro de la iglesia. Y a eso le llaman muchas veces poder. Le llaman lo sobrenatural. Pero espero que todo termine bien, ¿no? Esperemos que todo termine bien. Pero sabemos que solamente el verdadero poder, la verdadera manifestación de Dios, la verdadera unción del Espíritu Santo es lo único que permanecerá hasta el final y que hará que la iglesia termine no derrotada, no sin gloria, sino lleno de gloria. Pero solamente va a suceder por medio del verdadero poder de Dios. Cuando decimos que la gloria postrera será mayor que la primera, estamos esperando en estos tiempos la gloria de Dios manifestada sobre la tierra, manifestada a través de su iglesia. Estamos esperando un mover de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios manifestada. Pero no confundamos con emociones, con trabajos, con modelos. Porque si no viene por hombres consagrados a Dios, rendidos a Dios. Cuando miramos en la historia de la iglesia, los grandes avivamientos que vinieron por hombres que se entregaron a Dios, que buscaron a Dios, que clamaron a Dios, que lloraron a Dios, que se entregaron por completo a Dios. Y son los hombres, y no me refiero solamente al sexo masculino, ¿verdad? Decimos de una forma de decir, a través del cual creo que el Señor va a traer también en estos últimos tiempos el verdadero y la verdadera gloria del Señor manifestándose sobre la tierra a través de su iglesia. Pero va a seguir habiendo muchos ovnis y fines que van a hablar del arca, van a traer el arca, van a hablar de Dios, van a mencionar a Dios, van a hacer mucho ruido y la gente va a gritar, la gente se va a emocionar y va a haber gran estruendo. Pero ¿dónde termina? ¿Cómo termina? Esperemos que terminemos bien nuestra carrera, que verdaderamente seamos parte de una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. No solamente emociones, no solamente griterío. Queremos ver manifestado el verdadero poder dentro de la iglesia, dentro de la vida de los hijos de Dios, a través de la vida de los hijos de Dios, y que nos lleve a una victoria final, porque la iglesia terminará con una victoria final, no derrotada, no vencida, la gloria de Dios en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, y no en medio de los enemigos. Es tiempo, mis hermanos, que podamos entender. Si pedimos, si anhelamos, si deseamos la manifestación del poder de Dios en medio nuestro, no podemos vivir como omnifines. Tenemos que vivir como Samuel. Porque miramos más adelante, Samuel sí. En un momento aún Saúl le dice a Samuel, por favor, ora por nosotros. Aunque hayan hombres como omnifines, que simplemente hagan mucho ruido, pero no conocen al Dios verdadero, Dios también levantará en estos tiempos, en medio de esa situación, hombres como Samuel, que sí le conocen a Dios, que sí oyen la voz de Dios, que sí le temen a Dios y que sí le obedecen a Dios. Damos gracias a Dios. Y espero que seamos ese tipo de hijos de Dios. Que no es que nos emocionamos por ruidos, por luces, por humos, por barullo, por griterío,
sino que esa presencia genuina de Dios que produce transformación, que produce cambio, que produce victoria, que nos llevará verdaderamente de victoria en victoria. Que el Señor pueda bendecir nuestras vidas y que su Espíritu Santo pueda traer más revelación a nuestra vida. No queremos emociones, queremos cambio, queremos transformación, queremos verdaderamente ver, sentir y vivir el poder genuino de Dios. No, aquellos verdaderos, aquellos sinceros, no van a ser confundidos, no van a ser engañados. Israel, al ver el arca que traían omnifines, gritaron con voz de júbilo que la tierra tembló. Hubo mucho ruido, pero después una gran derrota. Hermanos, el hablar grande, el emocionarnos, no nos va a llevar muy lejos. Pero una vida consagrada y rendida, aprendiendo a escuchar la voz de Dios y obedeciendo la voz de Dios, como lo hizo Samuel, eso sí, llevará a victoria. Y esos son los hombres que Dios está buscando en este tiempo. Espero que seamos de ese tipo de hombres. Porque también habrán, como ya la palabra nos avisó, pero si tú buscas a Dios, amas a Dios, no vas a ser engañado. Por más ruido que se haga, por más que parezca que es de Dios, que es poder, vamos a saber diferenciar lo que verdaderamente es poder de Dios. Amén. Damos gracias a Dios. Oremos para agradecer a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta noche por poder compartir tu palabra. Señor, queremos aprender a vivir una verdadera vida en santidad, en pureza, en integridad. Amado Dios, sabemos que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos de oscuridad, no solamente en el mundo, sino aún en medio de tu iglesia. Señor, vamos a encontrar cada día más y más personas que usarán la Biblia, que usarán tu nombre y que hablarán grandes cosas, que van a hacer que se emocionen mucha gente, pero no lleva una victoria, no lleva una vida consagrada, transformada. Queremos, Señor, conocerte de verdad. Queremos caminar en santidad. Queremos caminar en tu verdad. Despiértanos en este tiempo, Señor, para entender que las cosas espirituales no son emociones, no son sentimientos. Son transformaciones y cambios genuinos que trae tu palabra con tu verdadero Espíritu Santo. Gracias te damos, Dios. Ayúdanos a entender. Abre los ojos de nuestro entendimiento para discernir, para entender y comprender que no necesitamos de nada, sino de fe y una vida rendida, para que tu gloria verdadera se manifieste y tu pueblo vivamos en una verdadera victoria sobre Satanás, sobre el pecado, sobre el mundo, en el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Dios. Bendice a cada uno de los que nos están acompañando. Bendice, Padre, a cada uno de los que tal vez en otro momento escucharán. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios pueda bendecir en gran manera a cada uno de ustedes.